Cuando quiero un pequeño capricho, estos tiernos bocaditos de manzana son el dulce por excelencia. Son fáciles de preparar, contienen fruta natural y su sabor casero lo convierte en toda una delicia. Para comenzar a elaborar este postre necesitaremos 600 gramos de manzana. Si es de tipo golden, mejor. Lávalas, sécalas y una a una retírales la piel. Más tarde, córtalas en trozos grandes para deshacerte de su corazón. Y termina por cortarlas en dados pequeños. Por otro lado, toma un limón previamente lavado porque vamos a proceder a rallar su piel. Como siempre, desde Food & Glory te aconsejamos elegir cítricos de categoría bio para asegurarnos de que su piel no haya sido tratada. Vámonos al fuego. En una sartén grande a temperatura media vamos a añadir 15 gramos de mantequilla para que se vaya derritiendo. Seguidamente, vierte los dados de manzana junto a la ralladura de limón y una cucharada sopera de miel. A continuación, mezcla todo mientras vas rehogando durante 5 minutos. Por cierto, si hace poco que te has unido a nuestra cuenta de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Pasado este tiempo, toma 100 ml de agua e incorpórala a la sartén. Lo dejaremos cocinando hasta que ésta se evapore. Cuando esto suceda, retira del fuego la sartén y pon los dados de manzana en el vaso de tu batidora. Para este dulce necesitaremos 500 ml de leche, solo que en esta primera parte agregaremos solo la mitad. Toma el brazo de tu batidora y tritura hasta obtener un puré muy fino. ¡Genial! Para preparar la masa de nuestro dulce, vamos a añadir 3 huevos en un bol grande y 120 gramos de azúcar. Con tus varillas manuales bate ligeramente hasta integrar. Por otro lado, necesitaremos 150 gramos de harina de trigo para todo uso, a la que agregaremos 7 gramos de polvo de hornear y una cucharadita de postre de canela molida. Comienza mezclando los ingredientes en el bol de la harina. Seguidamente la iremos tamizando antes de incorporarla al bol de la mezcla anterior. En el día de hoy quisiera darle las gracias a 2 grandes seguidoras de Food & Glory, Miguelina Peinado y Agustina Aranda, por seguir y apoyar las recetas de Food & Glory cada semana. Toma de nuevo tus varillas y remueve hasta que no queden grumos. Tras los sólidos, es el momento de agregar los líquidos, empezando por una cucharadita de esencia de vainilla, el puré de manzana y la leche restante. Integra estos ingredientes con la masa. Por último, solo nos quedará incorporar en forma de hilo 50 gramos de mantequilla sin sal, previamente fundida. Sigue removiendo mientras la viertes. Para dar forma a nuestros bocaditos de manzana, voy a utilizar este molde rectangular apto para horno, previamente forrado con papel vegetal humedecido. Vierte el relleno en su interior. Y para terminar, toma una manzana, pélala y córtala en láminas tal y como estoy haciendo yo. Coloca las láminas hasta cubrir toda la superficie. Y lleva el molde al horno previamente calentado a 180 grados entre 40 y 45 minutos. ¡Mira qué delicia! Una vez fuera del horno, deja que se enfríe a temperatura ambiente antes de consumir, o bien sácalo de la nevera al menos 20 minutos antes de servir para disfrutarlo al máximo. Decóralo con un poco de azúcar glas o impalpable por encima y prepárate para disfrutar este dulce casero de manzana que se deshace en la boca.
Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en este vídeo. Si aún no lo has hecho, te invito a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, donde cada semana buscamos sorprenderte con más recetas que saben a gloria. ¡Chao!